Experto en relaciones internacionales, diplomático de carrera, profesor universitario, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Inocencio García, amigo nuestro, está con nosotros. Bienvenido, Inocencio, un placer. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Inocencio, comencemos por el incidente más reciente en materia de relaciones exteriores, ¿verdad? Este conflicto en Haití, y que con un es un diplomático. especialista en tema haitiano. Si usted fuera canciller de la República, ¿qué tratamiento hubiese dado al caso? ¿Militar o simplemente un ejercicio diplomático? Si es que hay con quien hacer el ejercicio. Bueno, lo primero, gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que un gobierno, y particularmente la Cancillería Dominicana en este caso, debió hacer es diseñar una estrategia de seguridad de sus funcionarios diplomáticos. Eso fue lo primero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque un Estado que se supone que está, eso se sabe a nivel internacional, es corriente el conocimiento de que tú tienes en el vecino Haití un Estado que está o en proceso de disolución o ya está disuelto como Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que las estructuras institucionales, particularmente los cuerpos de seguridad, no tienen control territorial. ¿Quiénes tienen el control territorial? Bueno, lo tiene la Federación de Pandillas, la G9, y es decir, en Haití hay alrededor, según Inside Crime, que es una página que lleva a nivel internacional los temas de seguridad en los distintos países, habla de 175 bandas armadas en Haití, ¿no? 175, sí. Confirmado inclusive por todo el territorio nacional. Entonces, en el caso lamentable de que por suerte no apareció vivo y ya suelto, no importa las circunstancias que se haya producido, el hecho de que saliera, ¿no, verdad?, por su familia, saliera vivo de esa situación. El hecho más importante. Que es el hecho más importante, ¿no, verdad?, para la tranquilidad de la familia e inclusive de nosotros como ciudadanos, es el hecho de que tú tienes alrededor de 32 kilómetros de la frontera nuestra, de la Jimaní, en Corat de Buque, a la pandilla 400 Mawozo, ¿no? Que inclusive ya Haití extraditó hacia Estados Unidos uno de sus líderes, ¿no? Y es una pandilla con armamento inclusive de guerra, como todas las pandillas que hay en Haití, fundamentalmente esa federación de pandillas, la Federación G9 y familia. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer un Estado, un gobierno, una cancillería es, yo haría lo siguiente, es decir, lo primero es que tú reduces personal. En la embajada. Claro, porque no tiene sentido. Claro. No tiene sentido porque Haití, si el Estado está colapsado, entonces, bueno, entonces... ¿Qué hace un asesor de agrícola? ¿Qué hace un asesor agrícola cuando no hay... Pero no solamente el asesor agrícola, es decir, tú la reduces a la más mínima expresión diplomática, es decir, le rebaja en un momento, Inocencio, en el que muchas de las embajadas acreditadas allí están operando desde República Dominicana. Pero claro que sí, por el tema de la inseguridad. Entonces, ¿cómo se le ocurre a una cancillería permitir que un funcionario viaje desde Petionville, donde está la embajada dominicana, cruzando todo el trayecto de Croix de Bouquet, Fond Parisien, Gantier, hasta llegar a la frontera nuestra, en medio de una banda de criminales que fue la banda que secuestró a los 17 misioneros menonitas norteamericanos y canadienses? Es decir, es un asunto, yo diría, hasta de sentido común en materia de política, ¿no? Exacto. Empezando por ahí. Pero en general,
nosotros tenemos... Y ese tipo salió de la embajada solo, manejando su vehículo. Dicen que andaba con un chofer. No es una cosa que uno no la puede entender desde el punto de vista de la seguridad. Pero además, para tú tener una idea de qué actitud debe tener, de política debe tener el Estado Dominicano con respecto al vecino país, es que nosotros tenemos un problema geopolítico con Haití. No es un tema solo migratorio, es un tema geopolítico en el sentido de que, aunque no es en términos formales militar, pero en Haití técnicamente hay una guerra civil. Sí, claro. Hay una guerra civil porque dice ya el buró, la oficina de Naciones Unidas en Haití, que solamente se ocupa de los temas de desarrollo, que hay 16.500 ciudadanos fuera de sus casas en Haití. Pero ahora el 24 de abril, en lo que se llama el cul-de-sac, que está al norte de Puerto Príncipe, las familias tuvieron que salir huyendo porque, es decir, la 400 Mabosop y una que le dicen Grand Méchant, entraron en una confrontación a tiros, y las familias empezaron a salir despavoridas de sus casas. Otros no pudieron, desplazados por la guerra civil. Otros no pudieron salir, y es como si tuviésemos en el escenario de la guerra Rusia-Ucrania. Y nosotros entonces, un gobierno... En la zona del Donbass. Exactamente, un gobierno entonces poniéndole atención a otros temas que inclusive, quiero aprovechar los comentarios que ustedes estaban haciendo, que es muy pertinente, ocupándose de otros temas que inclusive yo mantengo la tesis de que una reforma constitucional desestabilizaría el país, claro que sí, desde el punto de vista político e institucional. ¿Por qué? Porque todos sabemos ya cómo se produce una reforma, y más cuando la oposición, ¿no? Sí, los partidos de oposición son contrarios, están en contra de esa reforma, pero también especialistas constitucionales han dicho que no es necesaria una reforma para supuestamente un solo tema. Yo sé que ustedes lo mencionó luego Ángel, y es el hecho de que esa reforma no solo es para supuestamente la denominada independencia del Ministerio Público, porque ya es independiente, ya lo es. Está en la Constitución y está en sus leyes, orgánica, sino que es fundamentalmente un tema político electoral, sí, que es rebajar de 50 más 1 para acceder a ser presidente de la República, bajarlo al 40 o al 45%. Patrón, yo he cometido el atrevimiento, porque no domino el tema diplomático y mucho menos el problema geopolítico haitiano, este conflicto que impacta a la isla, porque nos impacta a nosotros. ¿Es posible que esas bandas que tú hoy defines como bandas, pandillas? Federación de pandillas. No, hay una federación de pandillas, que es la que controla el territorio. Cuando tú juntas eso con el concepto que tú acabas de esbozar y demostrar de una guerra civil, ¿cómo impacta en República Dominicana? ¿Cómo podría terminar impactando si esas guerrillas se incuban en República Dominicana, o vienen a buscar refugio, o operan desde aquí? ¿Qué podría significar esto? ¿O ven aquí la posibilidad de también secuestrar en República Dominicana y llevárselo para allá si se le agota el recurso de dinero allá captado? ¿Cómo podría impactarnos? ¿Cómo debemos preparar y ver ese fenómeno? Sí, porque el secuestro ya es parte de la industria nacional en Haití, el secuestro, ¿no? Bueno, miren, por eso yo hablo de que no es un tema solo migratorio, sino que nosotros tenemos un problema de carácter geopolítico. Geopolítico en el sentido de no estrictamente formal militar, es decir, de un Estado que está en confrontación militar directa con otro, que eso no es lo que ocurre, pero sí entonces es peor porque tú tienes es decir, a 175, 150, 175 pandillas fuertemente armadas, donde por ejemplo, tienen control de Martizán,
y Martizán implica cortar a la capital de Puerto Príncipe con el suroeste de Haití, que está totalmente bloqueado por la Federación de Pandillas, la G9, ¿no? Es decir, Haití está viviendo una situación realmente fantasmagórica, inenarrable, lo que está sufriendo la familia haitiana. Entonces, ¿cómo eso se puede reflejar acá? Bueno, el hecho es que nosotros, ya los haitianos están en todo el territorio nacional. Bueno, una cosa increíble. Yo creo que ya el 25%. Y hay haitianos buenos, pero también, lógicamente, hay haitianos. Como todas las etnias. Como todas las, las inmigraciones. Entonces, bueno, conversaba con un ex militar recientemente y me decía que solamente hay que ir detrás del Bravo, que está en Santo Domingo Este, por el lado de San Luis, pues particularmente en el Faro Colón, ¿no? Que por esa, y que si uno va ahí se va a dar cuenta de que estamos ya incubando situaciones de seguridad nacional y seguridad ciudadana, ¿no? A eso es lo que el gobierno tiene que prestarle atención, ¿no? Yo todavía me estoy preguntando del movimiento militar hacia la frontera. ¿Tuvo eso algún sentido partiendo de que te movilizo tanques, aviones, helicópteros, pero no puedo pasar al territorio donde tienen secuestrado al connacional nuestro? ¿Para qué eso? ¿Sirvió para algo? ¿O más bien pudo generar que las bandas, un proceso disuasivo, o también que la banda entraran en desesperación y mataran a ese muchacho? ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esa decisión? Bueno, a mí particularmente me llamó la atención porque ante un evento de esa naturaleza, lo que corresponde es la movilización de la inteligencia del país, ¿no? De los servicios de inteligencia. Es decir, porque no es una guerra de nación a nación que se está produciendo, ¿no? Bueno, las autoridades militares tendrán sus razones, pero también nosotros debemos de tomar en cuenta el hecho de que nosotros no estamos solos a nivel internacional, ¿verdad? Es decir, una acción de esta naturaleza puede enviar un mal mensaje a nivel internacional diciendo, bueno, ¿qué se está produciendo? ¿Se está produciendo una guerra? No. ¿Qué hizo Estados Unidos, por ejemplo, con los 17 misioneros apresados? Ustedes vieron que no hubo intervención. Pero usted sabe por qué. Pagaron sus rescates. Aunque se diga que no se pagó, se pagó rescate. Ahora, ¿por qué Estados Unidos lo hizo con tanta prudencia y tanta discrecionalidad? Porque el gobierno del presidente Joe Biden no se podía dar el lujo, después de lo de Afganistán, de tener un fiasco, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno dominicano lo habría hecho bien. Entonces nosotros pagamos para rescatar al... porque de tu análisis pero es que cuando eso se produce... $500,000 dimos. Como diplomático no puede decir. Bueno, exacto, pero es que si tú tienes una industria, pero ven acá. Hola, esa industria lo que hace es que cobra, que produce y recauda recursos, ¿no? Esa es una industria ya nacional en Haití. ¿Cómo cuánto se pagó? ¿100,000, 200,000? No, uno no sabe, uno no puede especular. ¿Quién lo pagó? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fuerza Armada? ¿Sectores empresariales? ¿Dinero discreto para el tema de inteligencia? Bueno, el hecho, lo importante es que salió ese diplomático sano y salvo, ¿no? Para su familia, para la tranquilidad inclusive, porque hubiese sido una situación muy lamentable, ¿no? ¿Verdad? Que hubiese ocurrido otra cosa, pero el hecho es que con respecto a Haití, nosotros debemos dejar las improvisaciones, es decir, nosotros debemos tener un marco estratégico que no solo tiene que ver con temas migratorios, también tiene que ver con que yo es decir, la concepción que tengo sobre el tema geopolítico tiene que ver con factores como
fractura del medio ambiente y los recursos naturales en Haití, fractura del tejido social, no desde ahora, eso viene desde finales de la década del siglo pasado, de finales del siglo pasado y principios de este, ya empezó una fractura del tejido social y lógicamente que esa fractura del tejido social en Haití ahora es mucho más profunda precisamente porque hay una disolución del Estado en Haití. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado dominicano? Es no improvisar, es desarrollar un marco estratégico de mediano y de largo plazo, porque déjenme decirle, ya la Asociación de Seguridad, el Consejo de Seguridad Alimentaria de Haití, ya confirmó lo que la Fuerza del Pueblo dijo hace como 3 meses en su rueda de prensa, de que 4.5 millones de ciudadanos haitianos estaban en inseguridad alimentaria grave. Eso sí es peligroso. Entonces, bueno, extrema. Es decir, es lo que la FAO, tierra de nuevo, señores, galletas de tierra de nuevo. Es lo que la FAO le llama hambre pura, es decir, cuando es un hambre absoluta. Entonces, miseria extrema. Solamente con ese solo indicador de deterioro de las condiciones de esa nación y del Estado, bueno, pues tú tienes que tener una alerta permanente, no jugar con una visión electoralista de ese problema, ¿no? De que voy a hacer tal cosa y no la hago, de que voy a resolver el tema de control fronterizo para el tema migratorio y no lo hace, porque ahora vemos cada vez más ciudadanos haitianos cruzando la frontera. Bueno, el hecho es que nosotros tenemos como país una situación muy delicada, ¿no? Y si nosotros le sumamos el macro problema geopolítico que representa la crisis Rusia-Ucrania-Occidente, porque no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino es un conflicto Rusia y Occidente, donde están de por medio, lamentablemente. El escenario es Ucrania. El escenario es Ucrania, pero es una confrontación de Rusia-Occidente. Y entonces, bueno, hay todo un escenario cuando uno relaciona ese problema, esa crisis geopolítica mayor, que es esa guerra, con el problema geopolítico insular, más todo el tema de lo que ya los economistas le están llamando que tenemos a nivel internacional una inflación estructural que no es coyuntural, y cuando uno le da seguimiento, por ejemplo, a todo el tema económico derivado de esa guerra, bueno, te das cuenta que sí, que la inflación es estructural. Y por ejemplo, ya nosotros para el índice de precio al consumidor, el IPC, para el mes de marzo de este año ya estaba en 9,1%. Y los economistas están diciendo, porque no sin medir la guerra, porque va a terminar en 14. Porque todos estos factores que estamos mencionando no están desvinculados. Es decir, tú no puedes desvincular, por ejemplo, el error que ha cometido el gobierno de la ley 6-22, ya se aprobó, la promulgó, de tasa cero, promulgó en la donde el presidente de la asociación de la Federación de Productores de Arroz, FENARROZ, ¿no? Marcelo Reyes, tiene inclusive más visión geoestratégica que el gobierno, porque dice que esa ley de tasa cero, el gobierno está tomando en cuenta, el presidente Abinader dice, Marcelo, sale hoy Reyes en los medios de comunicación, no está tomando en cuenta que hay un problema de cadena de valor y de suministro de la cadena de comercialización, que ahora se profundiza más por el hecho de que el puerto de Shanghái está cerrado. No, y California y Florida y toda la costa oeste. De donde sale el 70% de la mercadería mundial, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que un sector agropecuario que en la década del 60 en el PIB agropecuario representaba un 33%, ¿no? Un tercio del Producto Interno Bruto, y en 2018 un 5.1 y ahora en el 2021 un 3.7, es decir, de PIB agropecuario. Entonces tú estás atentando contra la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. Entonces, bueno, ante un escenario de esa naturaleza, lo que se confirma es lo que yo he dicho ya desde hace 2 años en entrevista, que este gobierno no tiene direccionamiento estratégico. Este gobierno no sabe hacia dónde está llevando el país. Gracias. Gracias a ustedes. Tenía otras preguntas y esta conversación Magnífica conclusión esta, pero digna de una reflexión. ya Ramón nos hace señas. Gracias, Inocencio. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Siempre es un placer tratar. Que debió darle una hora más, Ramón. Ramón, sí, Ramón es un hombre malo. Una hora más. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Buenos Días RD. Mañana es viernes. Sheila Acevedo estará aquí con Virginia Pérez y todo ese equipo con una agenda completamente diferente y atractiva para todos ustedes. Muchísimas gracias. Feliz resto de día.